Esta es la actividad número 6, alteraciones de la cognición y la conciencia. Lady Paola Mambusca y Muñoz, Stephanie Álvarez Torres y Milena Barroso Vega, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana, materia Escuelas Psicológicas Cognitivas, con la profesora Diana Vigoya. Inconsciente cognitivo. Bueno, el inconsciente cognitivo es un proceso que permite percibir información de manera inconsciente y esa información es almacenada. Aquí vemos un ejemplo con esta propaganda de Coca-Cola. Aquí está el producto al que quiere la empresa que le prestemos atención. Pero entonces en el fondo hay un suceso de una familia o unos amigos que están compartiendo y se encuentran felices, emocionados, alegres, etcétera. Y la percepción de esto que inconscientemente lo recibe la persona hace que la persona quiera adquirir después en otra ocasión el producto, porque se percibió de manera inconsciente lo que estaba viviendo las personas que están en el fondo de la imagen. El aprendizaje inconsciente, entonces, es la modificación del comportamiento a consecuencia de la experiencia reiterada con regularidad del ambiente, sin embargo, pasa desapercibida. Entonces, el aprendizaje, en este caso, se da en cuanto, aquí está esta familia. Entonces, si una persona en algún momento determinado está compartiendo con su familia, recuerda que aquí había una familia feliz que estaba tomando Coca-Cola. Entonces, va a querer en ese momento de que está en su familia adquirir el producto porque ya lo aprendió inconscientemente de que una familia toma Coca-Cola cuando está compartiendo y eso produce la felicidad o la satisfacción. Y la memoria inconsciente, que es que aparentemente no se ha recibido la información del fondo o no se le prestó atención, no se enfocó la atención en esta información, pero la memoria inconsciente sí lo guardó y en determinado momento lo saca para que la persona, a través de pensamientos que tiene la persona o conductas. Para este proceso es muy importante la emoción y la motivación, ya que a través de estos dos procesos se activa y eh, puede cumplirse todo lo que tiene que ver con la cognición inconsciente. Esta cognición permite percibir formas, tamaños, movimientos, sonidos y texturas. Un ejemplo aquí en la imagen de arriba. Una persona que está caminando puede ver, a pesar de que no funciona su sentido de la vista, puede ver a través del tacto por dónde debe de caminar. A esto se le denomina visión ciega y eso es lo que permite la cognición inconsciente. La negligencia atencional. Para esto primero vamos a hablar de la atención. La atención es esa capacidad de enfocar un suceso sin quitar el foco de ahí. O sea, es concentrarse en algo y no distraerse. Eso es la atención. Y la alteración de esta atención, entonces, va a determinar la conducta de heminegligencia. Entonces, ¿en qué consiste la heminegligencia? Entonces, aquí tenemos dos cerebros. Un cerebro que está totalmente sano, no tiene ninguna afectación, y uno que tiene su lado derecho, que está en rojo, quiere decir que está afectado, está dañado. Entonces, la persona que está afectada, un lado de un hemisferio del cerebro, entonces va a sufrir de este tipo de heminegligencia, que consiste en que la persona solamente va a tener atención o a percibir lo que está a su lado, en este caso a su lado derecho, porque está bueno el hemisferio izquierdo. Lo que está en el lado izquierdo no lo percibe
porque está afectado el hemisferio derecho. Entonces, la negligencia atencional, hay tipos como negligencia o inatención sensorial, extinción sensorial, negligencia espacial y negligencia personal. Aquí hay un ejemplo. Entonces, si una persona tiene negligencia atencional, aquí hay un reloj, la persona está afectada una parte de su cerebro, percibe solamente lo que está al lado derecho y por eso es que hace los números todos aquí en un solo lado. Piensa que para acá no hay nada porque esto lo pasa desapercibido. Al igual aquí con la bicicleta, aquí está la bicicleta completa, pero entonces solamente hace la mitad de la bicicleta, ya que es el lado que le funciona. Aquí tenemos otro ejemplo de una niña que está comiéndose un postre y se come solamente la mitad del postre. Deja el lado derecho del postre. Quiere decir que el lado del cerebro que está afectado es el lado izquierdo. La negligencia espacial ocurre lo mismo, pero entonces ya va a ser con objetos que estén externos al cuerpo. Un ejemplo, unas personas está viendo un computador, entonces el computador lo percibe solamente la mitad del computador y no percibe el resto. Entonces, aquí la persona puede sufrir problemas en la escritura, porque como vimos en el ejemplo anterior, entonces la persona solamente escribe en la mitad del objeto, en la mitad de la hoja, y el resto no lo escribe. O en la lectura, una persona puede leer del centro hacia un lado, hacia el lado que no esté afectado, y el resto lo ignora. Entonces va a ser muy difícil la lectura y la comprensión de un texto. Posibles disociaciones en un síndrome neurológico de los que afectan la percepción o la atención. Vamos a hablar de qué es una disociación. Una disociación hace referencia a una desconexión o falta de conexión entre elementos que habitualmente están asociados entre sí. La disociación puede afectar la conciencia, la memoria, la identidad o la percepción que habitualmente suele estar integrada. Las alteraciones neurológicas después de un TCE muestran que los pacientes quedan con profundos daños de déficit de atención en el aprendizaje, memorización, capacidad motora, entre otros, que pues genera un síndrome después de un TSE. Síndrome X frágil, SFX y déficit de atención. La conducta propia del CXF se caracteriza por problemas de lenguaje, por problemas de falta de atención, hiperactividad, timidez, problemas de conducta, entre otros. El fenotipo cognitivo-conductual del CFX se enmarca en un retraso mental. Los síndromes disejecutivos del desarrollo en niños con síndrome Asperger. Otro posible disociación o síndrome es el retardo mental, RM, y déficit de atención con hiperactividad. Estamos hablando que el 64% de los niños con retardo mental presenta problemas de atención, frecuentemente considerándose patologías más frecuentes en el retardo mental. Se caracteriza por presentar déficit de atención, la comorbilidad del retardo mental se puede corresponder al trastorno de conducta o trastorno de ansiedad o trastorno de ánimo en los niños. Síndrome de Tourette y déficit de atención con hiperactividad. Es el síndrome neurológico crónico caracterizado por la aparición en la niñez de tics motores
y fonotipos múltiples. Su edad y diagnóstico oscila entre los 7 y 11 años. Podemos asociar déficit de atención como patologías diversas como epilepsia, trastorno del sueño, cefalia, motivos de consulta por encubiertas de TADH y encefalopatías de etiologías variadas. Entre ellas está la hipóxica, la traumática, infecciosa, tóxica, neoplástica y metabólica, pues que afectan estas conductas y déficits de atención en las personas y más que todo en los niños. Trastornos de atención y epilepsia. Algunos estudios han mostrado mayor frecuencia y déficits de atención en los niños con epilepsia. Las descargas epilépticas focales benignas, la mayoría subclínicas, se han asociado con alteraciones comportamentales del aprendizaje. Los paroxismos focales en punta onda occipital, temporal, frontal, han sido más frecuentes en niños con déficit de atención y trastornos de atención, con un 17,7%. Los niños con epilepsia tienen más dificultad de atención sostenida. Los niños con epilepsia del lóbulo frontal presentan mayor riesgo de desarrollar TDA. Algunos estudios consideran la asociación TDAH con epilepsia de punta onda continúa durante el sueño lento y el síndrome de Longenfeller. Los fármacos antiepilépticos no intervienen en la atención excepto en el fenobarbital. Estudios en pacientes con descargas subclínicas han mostrado mejoras de las funciones cognitivas, TDAH y comorbilidad. El síndrome de déficit de atención primario, en un cuadro clínico que se caracteriza por un corto periodo de atención, generalmente asociado a impulsos de hiperactividad. Es un trastorno poligénico cuyas manifestaciones clínicas son el resultado de una difusión del lóbulo frontal derecho y las vías. Su diagnóstico es clínico acorde de los criterios establecidos en el DMS-5. La asociación de desatención con o sin hiperactividad con otras alteraciones mentales y cognitivas es frecuente debido a las estructuras cognitivas y vías comunes. Las alteraciones que con mayor frecuencia acompañan al TDAH y a su vez son diagnósticos diferenciales son trastornos de aprendizaje, como trastornos del lenguaje, trastornos de conducta, trastornos afectivos, depresión, ansiedad, estrés postraumático. Estas son las posibles disociaciones en un síndrome neurológico de los que afectan la percepción y la atención. Aprendizaje y memoria inconsciente. Aprendizaje inconsciente, ¿y qué evidencia es a su favor? Bueno, el aprendizaje se produce, como se ha dicho, de manera inconsciente, sin esfuerzo, es decir, se aprende sin pensar en ello. Por ejemplo, cuando escuchamos muchas veces una canción, estamos en un lugar y la canción está a lo lejos y la escuchamos sin estar pendiente de la letra y de que queremos aprenderla y terminamos aprendiéndola. O cuando somos niños aprendemos a caminar, a hablar, a lavarnos los dientes. Característica de este aprendizaje, bueno, es basado en la experiencia. No hay intención de aprender, no somos conscientes de que estamos aprendiendo. No utilizamos técnicas, ni pasos, ni procedimientos. Ocurre a cualquier edad, no solamente en los niños, también en la edad
adulta, podemos tener este tipo de aprendizaje, como por ejemplo un alimento o una cena o un procedimiento de cómo se hace, o cuando queremos aprender un baile o cualquier cosa que no implique un esfuerzo. Memoria inconsciente. Según Fromm 2000, cuando aparentemente no cuesta contenido de episodios anteriores, estamos hablando de un recuerdo inconsciente que, debido a su replaño cerebral, de percibir cosas a la cual no le estábamos prestando atención. Por ejemplo, cuando conducimos un automóvil o manejamos una bicicleta y no estamos pensando que tenemos que meter la primera o la segunda, que tenemos que meter el retrovisor, que tenemos que echar para atrás o para adelante. O cuando lavamos los platos, no estamos pensando en que cojo el plato, cojo la esponjilla, le echo agua, la echo para arriba, la echo para abajo, sino que solamente ejecutamos esta acción. Necesitamos de la memoria, que es involuntaria. Memorizamos más que todo en este tipo de memoria nuestras experiencias, las emociones, las motivaciones. Cuando una persona sufre de una lesión o trauma cerebral en la corteza prefrontal derecha y en el hipocampo, padecen de amnesia. Estas personas tienen problemas con la memoria explícita, más no con la implícita de la que estamos hablando, ya que al presentarse olores, fotos, videos, pueden recobrar la memoria de manera más prontamente, según Freud 2000. Esta memoria es más resistente a las lesiones sufridas por este tipo de personas. Finalmente, estas son las referencias que utilizamos para esta actividad. Muchas gracias.